En el año 302, el mundo romano se desangraba bajo el peso de no menos de 7 emperadores rivales que se disputaban los jirones del poder. En medio de este caos absoluto, un hombre se atrevió a lo imposible. ¿Cómo pudo Constantino, con un ejército inferior y partiendo desde las lejanas fronteras del norte, cruzar los Alpes en una apuesta audaz para desafiar al dueño de Roma y, en el proceso, cambiar el destino del mundo para siempre? La respuesta a esa pregunta comienza en la fría luz del amanecer de una temprana primavera, no en los salones de mármol del poder, sino en los desolados pasos de montaña del noroeste de la península itálica. El sistema de la tetrarquía, la ingeniosa creación de Diocleciano para traer estabilidad, se había hecho añicos, colapsando en una guerra civil generalizada que había durado más de media década. Para este año, el campo de batalla se había reducido a 4 contendientes principales, cada uno un lobo esperando su momento para saltar sobre el otro. En el oeste, Constantino controlaba Britania, la Galia y España. En el centro, Licinio dominaba las provincias desde el Danubio hasta el Bósforo. En el este, Maximino Dacia gobernaba Anatolia, Siria y Egipto. Y en el corazón del imperio, atrincherado en Italia y el norte de África, se encontraba Magencio, el hombre que ostentaba el premio más grande de todos, la propia Roma. El plan de Constantino era una locura estratégica, un golpe de audacia que bordeaba la insensatez. Toda la inteligencia militar, todas las expectativas, apuntaban a que dedicaría la temporada de campaña a someter a las tribus francas en la frontera del Rin. Magencio, convencido de ello, había enviado a su mejor general, el prefecto del pretorio Ruricius Pompeianus, hacia el este, esperando un ataque de Licinio. Nadie miraba hacia el oeste, hacia los picos nevados de los Alpes Codios. Y de repente, desde esa misma dirección, materializándose como un espejismo mortal bajo el sol de la mañana, apareció un ejército. A su cabeza cabalgaba la imponente figura de Flavio Valerio Constantino, un líder forjado en las brutales guerras fronterizas. Sus veteranos, con rostros impasibles como el hierro y una disciplina legendaria, descendieron sobre la desprevenida ciudad de Segucio. Los centinelas de las murallas, leales a un Magencio lejano, apenas tuvieron tiempo de dar la alarma. La orden de abrir las puertas fue rechazada y la respuesta de Constantino fue inmediata y feroz. El asalto fue una sinfonía de violencia calculada. Dardos y jabalinas bardían las almenas, mientras flechas y proyectiles de honda castigaban las torres, proporcionando cobertura para que la infantería pesada avanzara con sus escalas. La milicia local, aturdida por la velocidad y la ferocidad del ataque, fue superada en cuestión de minutos. Los legionarios de Constantino treparon por los muros y se abrieron paso a sangre y fuego, una máquina de matar que avanzaba metódicamente por las calles. Mientras la guarnición intentaba reorganizarse, un destacamento de especialistas ya había prendido fuego a las puertas de la ciudad. Segucio cayó, y con ella la primera pieza del dominó en la audaz apuesta de Constantino por la supremacía. Pero aquí Constantino demostró que su genio no era solo militar, sino también político. En lugar de castigar a la ciudad por su resistencia, fue en contra de toda expectativa. Perdonó a la población y a sus líderes. Ordenó a sus propias tropas que extinguieran los incendios que ellos mismos habían provocado, transformando un acto de conquista en un acto de liberación. La gratitud de la ciudad fue tan abrumadora que inmediatamente le juraron lealtad. Este acto de clemencia calculada fue una declaración de intenciones. Constantino no venía como un destructor, sino como el libertador de Italia, y cada movimiento de su campaña se llevaría a cabo con una notable contención, diseñada para ganar corazones y mentes tanto como batallas. Con Segucio asegurada, su ejército se movió con rapidez hacia Augusta Taurinorum, la actual Turín. Allí, se encontró con un ejército magenciano profesional, pero la brillantez táctica de Constantino volvió a prevalecer. Mediante una magistral maniobra de movimiento, rodeó y aniquiló a la fuerza enemiga. La persecución a través del Valle del Po fue implacable. Constantino incluso equipó a sus tropas con mazas recubiertas de hierro, un arma brutalmente efectiva contra la caballería acorazada de Magencio. Tras esta victoria, Mediolanum Milán le abrió sus puertas sin oponer resistencia, y desde allí, la maquinaria de guerra de Constantino giró hacia el este, hacia el siguiente gran obstáculo, la ciudad fortaleza de Verona. Verona representaba el primer desafío verdaderamente formidable de la campaña. Dentro de sus murallas se encontraba Ruricius Pompeianus, el mejor general de Magencio, un comandante de élite que no se dejaría intimidar fácilmente.
Por primera vez, Constantino se enfrentaba a un estratega de su calibre. La ciudad, rodeada en tres de sus lados por el río Atesis, presentaba una defensa natural formidable. Constantino bloqueó la ciudad desde el sur, cortando sus suministros, pero sus asaltos directos contra las murallas fueron rechazados una y otra vez por los veteranos de Pompeyanos. La situación llegó a un punto muerto. Pompeyanos, sintiéndose seguro tras sus defensas, lanzó un contraataque contra las líneas de Constantino, pero fue repelido. Entonces, en una jugada audaz, el propio Pompeyanos logró escabullirse a través del bloqueo de Constantino y cabalgó hacia Aquilea en busca de refuerzos. Constantino se encontró en una posición precaria. No podía tomar la ciudad, y ahora un ejército de auxilio venía en camino. Se hallaba en una situación similar a la de Julio César en Alesia, atrapado entre una guarnición hostil y un ejército de socorro que se aproximaba. Pero a diferencia de César, Constantino no tenía tiempo para construir una segunda línea de fortificaciones. Su única opción era la audacia. Cuando Pompeyanos regresó con un nuevo y poderoso ejército, Constantino no esperó. Canalizando el espíritu de sus antepasados, dividió su fuerza y lideró personalmente una parte de ella para enfrentarse al ejército de auxilio, inspirando a sus hombres a luchar, como siempre, en la primera línea del frente. La batalla comenzó al atardecer y se prolongó hasta bien entrada la noche, una lucha confusa y sangrienta a la luz de las antorchas. Las fuerzas de Magencio solo cedieron cuando el propio Pompeyanos, su líder talismán, cayó muerto en el fragor del combate. Con su comandante caído, el ejército de auxilio se desintegró. Constantino envió una nueva oferta de rendición a la guarnición de Verona, que, desmoralizada, la aceptó. La caída de Verona fue un golpe devastador para Magencio. Aquilea pronto cambió de bando, y con su ejército probablemente reforzado por desertores, Constantino se lanzó por la vía Flaminia, el camino directo a Roma. El descenso por la espina dorsal de Italia fue un avance implacable. Cruzó los Apeninos, enhebrando pasos de montaña como el de Furlo, puntos de estrangulamiento naturales donde una pequeña fuerza podría haber detenido a un ejército entero. Sorprendentemente, Magencio no pareció hacer ningún intento serio de detenerlo en estos lugares, quizás porque su situación en Roma era cada vez más desesperada. La premisa original de su ascenso al poder, ser el campeón del pueblo contra los impuestos y la conscripción, se había desgastado por completo. Aislado de los ingresos de las provincias y habiendo tenido que sofocar una revuelta en África que amenazó el suministro de grano, Magencio se vio forzado a instituir los mismos impuestos y levas que había jurado impedir. Aunque sus políticas habían funcionado para recuperar África, demostrando su capacidad logística, le habían costado el apoyo de su pueblo. La gente que una vez lo aclamó ahora murmuraba en su contra. Solo su ejército, un contingente masivo de quizás 100.000 hombres al inicio de la campaña, permanecía leal, al menos por el momento. El avance de Constantino continuó, aunque no sin oposición. La caballería mora de Magencio, especialistas en el uso de la jabalina, hostigaba constantemente sus columnas y flancos, lanzando ataques rápidos y desapareciendo antes de que se pudiera organizar una respuesta efectiva. El primer enfrentamiento serio ocurrió a solo 9 millas de Roma, en un lugar llamado Saxa Rubra Rocas Rojas. Allí, las fuerzas de Magencio utilizaron las crestas y acantilados de roca volcánica para tender una emboscada a la vanguardia de Constantino. Los detalles son escasos, pero el ataque parece haber sido un éxito significativo. La vanguardia de Constantino fue severamente castigada, obligada a retirarse o a ser rescatada por el cuerpo principal del ejército con grandes pérdidas. Por primera vez en más de 6 meses, Magencio había obtenido una victoria. El ejército de Constantino permanecía intacto, pero el golpe había sido real, un recordatorio sangriento de que la batalla final por Roma sería la más difícil de todas. Ambos bandos se reagruparon y sus líderes sopesaron sus próximos movimientos. Para Magencio, la victoria en Saxa Rubra fue un impulso a la moral de sus tropas, pero no resolvió su problema fundamental, la creciente hostilidad de la población de Roma. Durante unos juegos celebrados para conmemorar el 6º aniversario de su ascenso, el clamor de la multitud fue unánime y aterrador. Constantino no puede ser derrotado, gritaban exigiéndole que se enfrentara a su rival. La amenaza de una revuelta popular era palpable. Ya se habían producido enfrentamientos entre sus pretorianos y los ciudadanos. Magencio se encontraba atrapado. Permanecer en la ciudad, a pesar de que estaba bien provisionada,
era arriesgarse a un asedio prolongado con una población hostil a sus espaldas, donde un cuchillo asesino podía aparecer en cualquier esquina. Sabía que el ejército de Constantino, a diferencia de los que habían intentado tomar Roma antes, no desertaría. Constantino era tan astuto como él en mantener a sus tropas satisfechas y leales. En un gran gesto teatral, quizás para infundir confianza en sus filas y en sí mismo, Magencio consultó públicamente los antiguos libros civilinos, los volúmenes proféticos de Roma. Anunció el resultado con solemnidad. Las profecías decían que ese día, un enemigo de Roma perecería. Siendo él el autoproclamado campeón de la ciudad, era evidente que el enemigo al que se referían los libros era Constantino. Eligió el día de su propio aniversario de ascensión, el 28 de octubre, como la fecha en que aniquilaría a su adversario. Con esta profecía como estandarte, tomó la fatídica decisión de salir de la seguridad de las murallas y presentar batalla. Mientras tanto, en el campamento de Constantino, el ánimo era sombrío. El revés en Saxa Rubra había sido un duro golpe. Sus veteranos eran duros, pero enfrentarse al grueso del ejército de Magencio, con las imponentes murallas de Roma a sus espaldas, era una perspectiva aterradora. Necesitaban algo más que disciplina y coraje. Necesitaban una causa, una señal, una chispa de inspiración divina. Y fue entonces cuando ocurrió el evento que lo cambiaría todo. Los biógrafos de Constantino, Lactancio y Eusebio relatan una experiencia transformadora. Mientras estaba acampado al norte de Roma, Constantino, y posiblemente sus hombres con él, vieron un fenómeno en el cielo. Una visión, un símbolo solar que se asemejaba a una cruz cristiana, acompañado de las palabras, «Inox signo vinces, con este signo, vencerás». Esa noche, los sueños de Constantino elaboraron la visión, y al despertar a la mañana siguiente, dio una orden sin precedentes. Mandó que sus hombres borraran los viejos símbolos paganos de sus escudos y los reemplazaran con el crismón, el símbolo chilo de Cristo, una figura de una religión minoritaria y a menudo perseguida dentro del imperio. Ya fuera un evento espiritual genuino o una brillante evolución de su monoteísmo solar existente, el efecto fue electrizante. La espectacular bendición de los cielos, la promesa de una victoria divina, revitalizó a sus legiones y las llenó de un fervor renovado para la colisión inminente. Así, con Constantino galvanizado por la visión del dios cristiano y Magencio por las antiguas profecías de la Sibila, los dos ejércitos marcharon para encontrarse en una curva del río Tíber, justo al norte del puente Milvio, para una batalla que decidiría no solo un imperio, sino el alma de un mundo. Magencio había elegido el campo de batalla con cuidado. Era una llanura estrecha, conocida hoy como Tor di Quinto, situada en la orilla norte del Tíber. Su flanco izquierdo estaba protegido por unos acantilados escarpados, y su retaguardia y flanco derecho estaban cubiertos por el meandro del propio río. El espacio era deliberadamente reducido. Esta elección táctica tenía un objetivo claro: anular el genio de Constantino para las maniobras de envolvimiento. Sería una batalla frontal, una prueba de fuerza bruta y resistencia. Para llegar allí, su ejército cruzó el Tíber, cuyas aguas estaban crecidas por las lluvias de otoño. Algunas unidades usaron el sólido puente Milvio de piedra, mientras que otras emplearon un puente de pontones improvisado hecho de barcos, justo aguas arriba. Una vez que la mayor parte de su ejército estuvo en la orilla norte, Magencio tomó una decisión drástica. Ordenó destruir el puente de barcos. Los botes, liberados, chocaron entre sí y se alejaron flotando río abajo. Solo quedaba el puente Milvio como única vía de escape. El mensaje para sus tropas era inequívoco: luchar o morir. El ejército de Constantino que descendió a esa llanura era una fuerza de élite, curtida y letal. Aunque inferior en número total a las fuerzas que Magencio tenía en toda Italia, los hombres que Constantino trajo consigo eran la flor y nata de sus legiones. Eran destacamentos de las legiones fronterizas del Rin y Britania, veteranos de múltiples campañas contra los francos, los alamanes e incluso los pictos. Su moral era alta, reforzada por las sucesivas victorias en el norte de Italia. El panegírico a Constantino señala que su ejército inicial en Italia era de menos de 40.000 hombres, de un total de quizás 160.000 bajos sumando en todo su territorio. No podía traer más sin comprometer las vitales fronteras del Rin y Britania. Tras las bajas y la necesidad de dejar guarniciones, es probable que llegara al puente Milvio con entre 30.000 y 35.000 hombres. Frente a ellos,
El ejército de Magencio presentaba una mezcla de calidad. Incluía a la famosa Guardia Pretoriana y a la Guardia Imperial a caballo, las unidades de élite tradicionalmente acantonadas en Roma y leales a Magencio desde el principio de su usurpación. También estaban presentes miles de veteranos de los ejércitos de Severo y Galerio, que habían desertado en masa para unirse a Magencio en campañas anteriores. Sin embargo, una gran parte de su ejército estaba compuesta por levas recién reclutadas de Italia y el norte de África, muchas de las cuales carecían de experiencia y entrenamiento. De su fuerza inicial de 100.000 hombres, tras las derrotas en el norte y la necesidad de guarniciones, es probable que Magencio tuviera una fuerza similar a la de Constantino, quizás con una ligera ventaja numérica de entre 35.000 y 40.000 tropas. La composición de ambos ejércitos reflejaba los cambios profundos que se estaban produciendo en la maquinaria militar romana. La caballería jugaba ahora un papel mucho más prominente y decisivo que en las legiones clásicas. El propio Constantino a menudo comandaba a los Clivanari, una caballería superpesada que era el embrión de los catafractos medievales, diseñada para abrir brechas devastadoras en las líneas enemigas. Las legiones mismas habían cambiado. Rara vez operaban con su dotación completa de 5.000 o 6. En su lugar, se enviaban destacamentos vexillationes a las campañas mientras el resto permanecía en tareas de guarnición. En las filas de Constantino, los elementos no romanos también eran cada vez más significativos, un presagio del futuro ejército tardorromano. El rey Alamán Crocus había sido una figura prominente cuando Constantino fue aclamado Augusto en Eboracum, y es probable que él y sus guerreros, junto con otros germanos y pictos, estuvieran presentes en la batalla. Mientras los dos ejércitos se desplegaban uno frente al otro, el meandro del Tíber a sus espaldas aseguraba que, para el bando que se rompiera, la retirada sería una masacre. Con el espacio limitado, Constantino probablemente formó su infantería en una doble línea duplex asís. Magencio, con aún menos espacio para maniobrar, parece haber optado por un agmen quadratum, una formación rectangular profunda y defensiva, ideal para absorber el impacto de los veteranos de Constantino. Los pretorianos y los veteranos de las legiones formaban la primera línea, mientras que las levas italianas y africanas, menos fiables, se situaban en la retaguardia como reserva. A la derecha de esta formación, protegido por el río, se posicionó el propio Magencio con su caballería, dispuesta en al menos 2 divisiones. Justo enfrente de ellos, liderando a sus mejores jinetes, se encontraba Constantino. El escenario estaba listo. La llanura, más verde de lo habitual en otoño, salpicada de adelfas y laureles, estaba a punto de teñirse de rojo. La batalla comenzó con una explosión de violencia controlada. Fue Constantino quien tomó la iniciativa, lanzando su propia caballería en una carga atronadora contra los jinetes del ala derecha de Magencio. Simultáneamente, sus generales ordenaron a la infantería avanzar contra el profundo bloque defensivo del Agmen Quadratum. El choque de la caballería fue brutal y, sorprendentemente, breve. Las unidades montadas de Constantino, llenas de un fervor casi fanático e inspiradas por la presencia de su emperador y su nuevo símbolo divino, se estrellaron contra la vanguardia de Magencio con tal ferocidad que la hicieron añicos casi al instante. La vanguardia montada de Magencio se rompió y huyó en pánico. Al carecer de espacio, los jinetes en fuga galoparon directamente hacia sus propias líneas, sembrando el caos y el desorden tanto en la segunda división de caballería que esperaba detrás como en las filas de infantería adyacentes. Poco después, las líneas de infantería chocaron y comenzó la verdadera carnicería. En el espacio confinado, sin posibilidad de maniobra táctica, la batalla se convirtió en un crisol de resistencia y brutalidad. Los veteranos de ambos bandos se acuchillaban con espadas y lanzas, mientras las filas traseras lanzaban una lluvia mortal de proyectiles. Jabalinas ligeras, flechas y, sobre todo, las temibles plumatae, dardos con peso de plomo y puntas de púas afiladas. Estas armas, de poco menos de media libra, podían perforar la carne hasta una profundidad de 3 pulgadas, astillando huesos y dejando heridas atroces. Los pretorianos de Magencio lucharon con una ferocidad especial, la ferocidad de los desesperados. Eran los mayores beneficiarios de su régimen y sabían que no podían esperar piedad de Constantino, a quien consideraban el principal responsable de la usurpación de los dominios que habían pertenecido a su padre, Constancio. Por un momento, a pesar del revés de la caballería, su línea se mantuvo firme. La batalla pendía de un hilo. Fue entonces cuando Magencio,
Viendo a la caballería de Constantino detenerse para reagruparse, decidió lanzar su contraataque. Liderando su segunda división de caballería, la Guardia Imperial a caballo cargó con la esperanza de golpear a un enemigo exhausto con tropas frescas. Pero subestimó la disciplina de las tropas de Constantino. Se habían rehecho rápidamente y el caos provocado por la huida de la primera oleada de Magencio les había dado un respiro crucial. La carga de la Guardia Imperial fue un espectáculo sobrecogedor. El estruendo de los cascos de hierro sobre la tierra húmeda eclipsó el ruido de la batalla de infantería, y el momento del impacto fue colosal, una onda expansiva de lanzas chocando contra armaduras que reverberó por toda la llanura. Por un instante, todo quedó en suspenso. La Guardia Imperial, al igual que los pretorianos, había sido leal a Magencio desde el principio, y lucharon con la valentía que se esperaba de ellos. Pero la caballería de Constantino, liderada por su emperador, divinamente inspirado, no iba a ser doblegada. Lenta pero inexorablemente, como una marea de acero, comenzaron a ganar terreno. La línea de Magencio empezó a comarse, a desgastarse como pintura vieja bajo una presión implacable. El punto de ruptura, cuando llegó, fue repentino y catastrófico. Quizás fue la caída de un oficial, el giro de un caballo, un solo instante de vacilación, pero de repente la segunda división de Magencio se rompió y huyó. Y con ellos, huyó el propio Magencio, arrastrado por la ola de pánico. Su huida fue la señal que desató el colapso total de su ejército. Al ver su flanco derecho completamente expuesto y a su emperador en fuga, las levas novatas de la retaguardia abandonaron la lucha y se unieron a la desbandada, dejando a los veteranos de la primera línea completamente abandonados a su suerte. La caballería de Constantino se dividió. Una parte persiguió implacablemente a Magencio y a los fugitivos, mientras que el resto giró y cargó contra los flancos y la retaguardia de la infantería magenciana que aún luchaba. Los veteranos de Magencio y, sobre todo, los pretorianos, se encontraron de repente rodeados, luchando en todas direcciones contra un enemigo sediento de sangre que ya saboreaba la victoria. Detrás de ellos, la ruta de escape se había convertido en una trampa mortal. Miles de soldados en pánico convergieron en el estrecho puente Milvio, creando un cuello de botella infernal. En su desesperación, muchos intentaron cruzar el río a nado o vadeándolo, pero las aguas crecidas y la fuerte corriente se los tragaron. Cientos, y finalmente miles, se ahogaron arrastrados por el peso de sus armaduras. En el propio puente, los hombres se empujaban y pisoteaban unos a otros, cayendo al río en su intento de alcanzar la otra orilla. Aquellos que quedaron atrapados en la orilla norte cuando la caballería de Constantino les dio alcance fueron masacrados sin piedad. En cuanto a Magencio, su destino fue sellado por el mismo río que había elegido como defensa. Intentó cruzarlo a caballo, pero la corriente lo arrastró. Su pesada armadura lo hundió en las aguas revueltas, y el tetrarca que había gobernado Roma se ahogó junto a innumerables de sus hombres. Mientras tanto, en el campo de batalla, los pretorianos seguían luchando. Se negaron a huir, se negaron a rendirse, y cayeron donde estaban, luchando hasta el último hombre. Finalmente, rodeados y sin esperanza, Constantino les ofreció la oportunidad de rendirse. Sorprendidos y aliviados, los supervivientes aceptaron. La batalla había terminado. Las bajas del ejército de Magencio fueron catastróficas. Constantino había ganado Roma, la ciudad más grande del mundo, el corazón espiritual de un imperio que ahora, en gran parte, le pertenecía. Al día siguiente, las corrientes del Tíber se habían ralentizado, obstruidas por la ingente cantidad de cadáveres. El cuerpo de Magencio fue encontrado, atrapado entre otros ahogados, irreconocible por su distintiva armadura. Fue sacado del río y decapitado. La entrada de Constantino en la ciudad fue un triunfo sin precedentes, pero con un matiz nuevo y revolucionario. El crismón de Cristo, el símbolo de su victoria, se exhibió de forma prominente por primera vez en un desfile imperial. Una vez más, Constantino se presentó como un libertador y los habitantes de la ciudad, siempre pragmáticos, jugaron su papel, lanzando insultos al cadáver de su antiguo campeón para complacer a su nuevo emperador. El Senado, el mismo organismo que había apoyado a Magencio, declaró a Constantino, Maximus Augustus, el emperador más grande, y se apresuró a rededicar en su nombre los grandes proyectos de construcción que Magencio había iniciado. Pero el acto final de Constantino fue el más profundo y simbólico de todos, un golpe que resonaría a través de los siglos.
En un movimiento que demostraba cuán absoluta era su victoria, disolvió para siempre la Guardia Imperial a caballo y, lo más importante, la Guardia Pretoriana. Destruyó sus campamentos fortificados, profanó sus cementerios y construyó iglesias en su lugar. Al disolver a los pretorianos, Constantino puso fin a una institución militar que había existido desde la época de Augusto, una unidad que había creado y depuesto a innumerables emperadores y que se había convertido en un símbolo del poder corrupto en el corazón de Roma. Había eliminado a la serpiente que anidaba en el seno de la ciudad. La victoria le dio a Constantino el control de todo el imperio de Occidente. Poco después, en el año 313, su aliado en el este, Licinio, derrocó a Maximino Dacia, y los dos emperadores victoriosos se repartieron el mundo romano entre ellos, un pacto que duraría una década antes de que la ambición de Constantino lo llevara a unificar finalmente todo el imperio bajo su único gobierno en el 324. Pero más importante que la ganancia territorial fue la confirmación espiritual. Para Constantino, su éxito casi milagroso en el puente Milvio era la prueba irrefutable de que el Dios de los cristianos había guiado su mano y le había otorgado la victoria. A partir de ese momento, se dedicaría con fervor a promover activamente el cristianismo, una religión que en el momento de la batalla, todavía estaba siendo perseguida en muchas partes del imperio. Con el patrocinio y el inmenso poder del aparato estatal imperial detrás de ella, la fe cristiana comenzó a arraigarse y a extenderse con una velocidad asombrosa. La pregunta de cómo un general pudo desafiar todas las probabilidades para conquistar un imperio encontraba así su respuesta final. No fue solo con la espada, la estrategia o la audacia, sino con la adopción de una idea, una fe, que resultó ser infinitamente más poderosa que cualquier legión. La sangre derramada en las orillas del Tíber no solo cimentó el poder de un nuevo emperador, sino que también regó las semillas de un nuevo mundo, cuyas consecuencias de largo alcance para la historia del Mediterráneo y, finalmente, del planeta entero, apenas comenzaban a vislumbrarse en aquel día de otoño de 312. El eco de esa batalla resonaría a través de los milenios, un testimonio eterno de cómo, en el crisol de la guerra, puede forjarse el destino de la civilización. La campaña de Italia había concluido, pero la revolución de Constantino acababa de empezar. La transformación que siguió fue tanto política como espiritual, y ambas estaban intrínsecamente ligadas. Con Roma asegurada y las insignias de su poder firmemente en sus manos, Constantino comenzó a desmantelar metódicamente el legado de su rival y a construir el suyo propio. Su genio no residía únicamente en el campo de batalla, sino en su profunda comprensión del poder de la simbología y la propaganda. Cada acto público, cada edicto, estaba diseñado para reforzar la narrativa de su victoria divina y su papel como el elegido para restaurar el orden en un mundo caótico. El arco triunfal que el Senado le dedicó, que aún se alza en Roma, es un testimonio de esta cuidadosa construcción de imagen. Mientras que celebra su victoria militar, evita deliberadamente nombrar a cualquier deidad pagana tradicional, una omisión significativa en una cultura donde tales atribuciones eran la norma. En su lugar, habla vagamente de una inspiración de la divinidad, permitiendo una interpretación que podía satisfacer tanto a los paganos como a los cristianos. El impacto en la comunidad cristiana fue, por supuesto, inmediato y profundo. De ser una comunidad que se reunía en secreto, temerosa de la próxima ola de persecución, pasaron a ser los protegidos del hombre más poderoso del mundo occidental. El Edicto de Milán en 313, promulgado conjuntamente con Licinio, no hizo del cristianismo la religión del Estado, eso vendría más tarde, pero garantizó la tolerancia religiosa en todo el imperio, poniendo fin oficialmente a las persecuciones. Fue un cambio sísmico. Los bienes confiscados a las iglesias fueron devueltos. Los cristianos que habían sido encarcelados o enviados a las minas fueron liberados. Por primera vez, podían construir sus propias iglesias abiertamente, y lo hicieron con el generoso patrocinio del propio emperador. Basílicas majestuosas comenzaron a surgir en Roma y en todo el imperio, a menudo construidas sobre los lugares de martirio o en terrenos que antes pertenecían a los símbolos del antiguo poder, como los cuarteles de los pretorianos. La propia Roma comenzó a cambiar bajo su influencia. Aunque Constantino respetaba su historia y su prestigio, su visión ya no estaba centrada en la ciudad eterna. Su experiencia lo había convencido de que el futuro del imperio requería un nuevo comienzo, un nuevo centro de poder libre de las intrigas y las tradiciones paganas del viejo Senado romano. Años más tarde, esta visión se materializaría en la construcción de su nueva capital, Constantinopla, la Nueva Roma, en el emplazamiento de la antigua ciudad de Bizancio.
Esta decisión estratégica y simbólica cambiaría el centro de gravedad del mundo mediterráneo durante los siguientes 1000 años. Mientras tanto, en Occidente, su reinado se caracterizó por una consolidación constante del poder y una serie de reformas militares y administrativas que continuaron la obra iniciada por Diocleciano. El ejército se volvió más móvil, con un mayor énfasis en las unidades de campo comitatenses en detrimento de las tropas fronterizas limitanei. La burocracia se expandió y la corte imperial se volvió aún más elaborada y jerárquica, adoptando gran parte de la pompa y el ceremonial de las monarquías orientales. El hombre que había surgido de las brumas de Britania como un usurpador más en una era de usurpadores, había logrado, a través de una combinación única de brutalidad militar, astucia política y una fe aparentemente sincera, no solo reunificar el imperio, sino también ponerlo en un curso completamente nuevo. La pregunta de cómo un solo hombre pudo lograr tanto en tan poco tiempo, contra viento y marea, se convierte en una lección sobre la naturaleza de los puntos de inflexión históricos. Son momentos en los que las estructuras existentes son tan frágiles y las tensiones subyacentes tan grandes, que la acción audaz de un individuo o un pequeño grupo puede tener un efecto de palanca desproporcionado, derribando el viejo orden y permitiendo que surja algo completamente nuevo. Constantino no creó las condiciones para el cambio. El colapso de la tetrarquía y la creciente influencia del cristianismo ya existían. Pero fue él quien, en el momento preciso, con una visión clara y una voluntad de hierro, empujó la rueda de la historia hacia una nueva dirección, una de la que nunca volvería. La campaña de 312 no fue simplemente una guerra civil. Fue el parto doloroso y sangriento de la era que hoy conocemos como la Antigüedad tardía, el puente entre el mundo clásico y el mundo medieval. Y todo comenzó con el brillo del sol en las armaduras de un ejército que descendía de los Alpes, liderado por un hombre que creía que el destino lo había llamado,